Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es noticia que les adelanta esta mañana, a esta hora, la cadena SER. La jueza imputa al novio de Isabel Díaz Ayuso por corrupción y por administración desleal y lo cita a declarar como tal, como imputado para el próximo 10 de abril. La magistrada quiere averiguar si Alberto González Amador adquirió una empresa pantalla de Quirón Prevención para supuestamente declarar menos a Hacienda. El novio de la presidenta de Madrid ya está imputado por delitos fiscales o por falsedad documental en la pieza principal y ahora la jueza mueve ficha en esta pieza separada en la que además admite que el PSOE y Más Madrid sean acusaciones populares. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. La noticia esta mañana es que después de meses de investigación, la jueza cita a Alberto González Amador como imputado en esta parte de la causa. Sí, la jueza impulsa el procedimiento por corrupción y administración desleal contra el novio de Ayuso y le cita a declarar como imputado por ambos delitos el próximo 10 de abril. Es la pieza separada por la compra por parte de Alberto González de la empresa Masterman a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por 500.000 euros. Una empresa pantalla sin valor ni trabajadores, según Hacienda y la Fiscalía, empleada para pagar menos al fisco en una actuación ilícita e inequívocamente defraudatoria a juicio de la agencia tributaria, supuestamente cometida cuando Alberto González e Isabel Díaz Ayuso ya eran pareja. La compra de Masterman también podía esconder el pago de una comisión ilícita al presidente del principal cliente de Alberto González, Quirón Prevención. Es la sexta vez que la jueza cita como imputado al novio de Ayuso. Las 5 anteriores fue llamado por la pieza principal que investiga sus 2 delitos fiscales y falsedad en documento y se negó a declarar. Pues esta es la noticia hasta ahora. El novio de Isabel Díaz Ayuso imputado también por corrupción y por administración desleal. Campos, ampliamos en El Abierto. Gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En una hora sabremos si esta información que adelantamos esta mañana aquí aparece en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que escucharemos en directo a partir de las 9. Lo que ya apareció ayer en esa misma Cámara, en el Pleno, fueron las discrepancias entre los partidos de la izquierda por el aumento del gasto en defensa. Este es el gran tema europeo estos días. Y lo que seguro que va a aparecer también es el gran tema político hoy aquí en España. Es el pacto del Gobierno con Junts para la reubicación de menores migrantes. Las comunidades del PP han reaccionado de distinta forma a ese acuerdo. Anoche en Hora 25, Aimar entrevistaba al presidente de Canarias, de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que gobierna el archipiélago junto al Partido Popular. El Partido Popular tiene que decidir si quiere gobernar un país, si quiere ser unos patriotas, como ellos se autodenominan, o si realmente están en la gana política, ¿no? Ya antes de que se alcanzara este acuerdo entre el PSOE y Junts para el reparto de menores migrantes en todo el país, el presidente valenciano Carlos Mazón había salido a advertir de que él lo iba a rechazar. Era una de las condiciones, de hecho, que le ponía Vox para apoyar sus presupuestos en Valencia. Bueno, Clavijo respondía así a Mazón anoche. Este mismo lunes, Canarias aprobó en su Consejo de Gobierno renunciar a fondos europeos del FEDER para ayudar a Valencia en la construcción. Pues la respuesta que ha hecho el señor Mazón, que estoy convencido que no es la de los valencianos, sino que es la de él, por su situación actual, ha sido cuando menos... Bueno, no quiero utilizar un calificativo duro, pero luego ha sido cuando menos inapropiada. Hay diferentes grados en la posición del PP, desde quienes celebran el acuerdo, como el partido en Canarias, hasta quienes advierten de lo que lo van a recurrir, como Isabel Díaz Ayuso, cuyo gobierno ha dicho que llevará a los migrantes que le corresponda acoger al centro de menores de Fuenlabrada, donde gobierna el PSOE. Sara Selva. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Génova ha seguido en realidad la línea de Carlos Mazón, el rechazo total a la reubicación de los niños y niñas migrantes, aunque añadiendo esa precisión de que solo colaborarán si hay recursos suficientes. Repiten los varones que esto es un chantaje, una imposición, que no puede ser que Puigdemont decida la política migratoria. Hay algún dirigente incluso que va más allá. Ayuso dice que recurrirá a los tribunales, aunque no aclara alegando qué. Y a la presidenta madrileña se suma también el presidente de Aragón. Vamos a recurrir ese decreto. Pero la posición del PP cambia en las comunidades fronterizas. Dicen en Ceuta que ahora es allí donde están saturados, pero que en el futuro puede suceder en Andalucía o en otra comunidad. Y en Canarias celebramos que por fin, que una vez por todas, se vaya a producir este reparto. El PP de allí, que gobierna con Coalición Canaria, con Clavijo, dice que el acuerdo es bueno, que es de hecho necesario. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. El Gobierno advierte de que esto será un decreto y las comunidades no tendrán más remedio que cumplirlo. Otra cosa es la lectura política, porque este acuerdo, que ha costado mucho tiempo, ha acabado dependiendo de nuevo de Puigdemont.
Sí, Junts fue quien junto al PP tumbó esa reforma en julio del año pasado y es quien va a permitir ahora su aprobación. El gobierno ha dejado una vez más que sean los de Puigdemont los primeros en explicar el acuerdo, en fijar el marco de debate de la propuesta, algo que los independentistas han aprovechado para alimentar la confrontación entre Cataluña, que tendrá que acoger a unos 30 menores, y Madrid, que se hará cargo de 700. Las cifras se explican sobre todo por el esfuerzo de acogida previo y las plazas creadas y disponibles en una y otra comunidad. Criterios objetivos y transparentes insisten en la Moncloa, donde frente a los recelos del PP recuerdan que la ley es de obligado cumplimiento. El ministro Torres se preguntaba ayer por qué Feijóo rechaza hoy lo que hace menos de un año se aceptó. ¿Cuál es el Alberto Núñez Feijóo de ahora? Si es el de ahora que está atado a Vox, o es el que decía que iba a acoger a menores a pesar de las amenazas de Vox. Porque si ahora no los acoge, es que esas amenazas han surtido efecto. El gobierno necesita que las comunidades colaboren aportando datos para poner en marcha el mecanismo. La Moncloa confía en que finalmente no haya territorios rebeldes. Guille, gracias. Hasta luego. Les vamos a actualizar enseguida los dos grandes asuntos de la crónica del mundo, que son Gaza y Ucrania, pero vamos a detenernos en el tiempo hoy que parece que vaya a haber una pausa en las lluvias. Se va a retomar la búsqueda del hombre desaparecido en Sevilla después de la crecida de un arroyo. El cuerpo de su mujer fue hallado a 400 metros del vehículo en el que ambos iban a trabajar. En Córdoba se busca a otro ciclista que desapareció el lunes. En Andalucía hay una quincena de ríos en aviso rojo por la crecida del caudal y la Confederación del Guadalquivir advierte de que el río va a seguir creciendo por los desembalses. La última hora es que ha abierto ya al tráfico la AP4. Se va la borrasca Lorenz, pero está llegando Martiño, que será la siguiente, Jordi. Así es, de momento Lorenz todavía deja y dejará lluvia en cantidades muy significativas en el nordeste de la península, Castellón, también Huesca, pero sobre todo en Cataluña y especialmente en su mitad este. Alrededor de la medianoche los acumulados alcanzarán los 100 a 150 litros por metro cuadrado. Hay que añadir aquí un deshielo de la nieve de las últimas jornadas en los Pirineos, que también hará que crezca mucho el caudal de los ríos. Además, con viento fuerte, un viento que se notará en todo el país, sobre todo a medida que avance la jornada, y quitando el nordeste, muchas nubes durante la mañana, más sol a lo largo de la tarde y temperatura más alta que los últimos días. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hay dos grandes asuntos en la crónica del mundo y los dos tienen que ver con un alto el fuego, el que Israel ha roto en Gaza y el que Trump no consiguió de Putin en la conversación de casi 3 horas que ayer tuvieron los dos para hablar de Ucrania. Ayer fueron 400 muertos en Gaza, de ellos más de 130 eran niños o bebés, según UNICEF, con una población que está todavía en shock, la gazatí, por un ataque a gran escala que nadie esperaba y en pleno Ramadán. Esta madrugada han seguido los bombardeos de Israel contra la franja con al menos 14 muertos. Y Netanyahu, reforzado ahora por Trump desde Washington, advierte de que va a continuar. Corresponsal en la zona, Miguel Flores, buenos días. Buenos días, Ángeles. Eso es, de los más de 418 palestinos que han muerto en Gaza en el último día, al menos hay 170 niños, como habéis dicho. Y ayer lo que dijo Netanyahu es que esto solo es el comienzo, ¿no? Sí, la operación que Israel ha bautizado Espada y Fuerza supone el fin, el fracaso de un alto el fuego que ha durado 2 meses y, en palabras de Netanyahu, es solo el comienzo de una nueva etapa. Los ataques siguieron durante el día de ayer y durante la madrugada, como habéis dicho, y el primer ministro ha dicho que ahora las negociaciones continuarán, sí, pero bajo el fuego. Todo apunta a que Israel buscará que Hamás acepte por la fuerza las condiciones que ya ha tratado de imponer en las últimas semanas. No entrar en la segunda fase del alto el fuego, no retirar sus tropas de la franja y recuperar a más rehenes de lo estipulado sin ninguna contrapartida para los palestinos. Miguel, gracias. Gracias. En todo Israel, por cierto, te comento, en las protestas han vuelto a tomar las calles. Temen que volver a la guerra suponga sacrificar a los rehenes y acusan a Netanyahu de jugar con la vida de los 59 israelíes, 59 ángeles que quedan en Gaza por su beneficio político. Ahora sí, Miguel, gracias y seguimos en el abierto. A ti, gracias. Hasta luego. Y donde tampoco hay alto el fuego es en Ucrania. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Lo más que consiguió sacar Trump de su conversación de Putin fue un compromiso de que no atacará las instalaciones energéticas durante un mes. Y siempre que Ucrania también lo respete. Esto se queda lejos todavía del alto el fuego total que aceptó Ucrania y que persigue Donald Trump. De hecho, esta madrugada han continuado el intercambio de ataques entre ambos rivales. Es más, Putin ha puesto otra condición más para seguir avanzando en las negociaciones. Considera indispensable que Kiev renuncie a su rearme, es decir, que no movilice a más soldados, que no refuerce su ejército y que se paralice el suministro de armas y de información de inteligencia del exterior. No, we didn't talk about aid. Actually, we didn't talk about aid at all.
Trump ha negado esta noche en la Fox haber discutido este tema con Putin, a pesar de que el Kremlin sí incluye esa condición en sus comunicaciones posteriores a la llamada. Zelensky se compromete a respetar esa tregua parcial que acepta Putin, pero no renuncia al rearme. No renuncia porque no hacerlo debilitaría a Kiev y lo dejaría a merced de Rusia en el futuro. De momento el Kremlin dice que Putin ya ha trasladado su decisión a los mandos militares. Es una decisión que le permite mantener abierta la vía de negociación, pero también seguir atacando en el frente, ahora que sus tropas avanzan con rapidez y están a punto de recuperar el control total de la región de Kursk. Hasta luego, Pablo. Hasta ahora. La guerra de Ucrania y sobre todo la posición de Donald Trump ha hecho que Europa afronte un rearme inédito. If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war. Europa tiene que estar preparada para la guerra. Fue la advertencia que lanzó ayer Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que esta mañana va a presentar el libro de la defensa europea. Es una especie de hoja de ruta para ese rearme del que, por cierto, mañana van a hablar en una cumbre en Bruselas los líderes del continente, que tienen ya debate dentro de sus propios países sobre cuánto puede incrementarse el gasto militar y, sobre todo, a costa de qué. Eso fue lo que se debatió ayer en el Congreso, donde Sumar prevé votar mañana contra el plan de rearme europeo. En Alemania ha ocurrido algo muy significativo y que además rompe un tabú. El Bundestag aprobó reformar la Constitución para incrementar la inversión en defensa e infraestructuras sin que haya límites. Berlín, Carmen Viñas. La decisión tiene dimensiones históricas. En el futuro prácticamente no habrá límite de crédito para el gasto en defensa y un generoso fondo se dedicará a modernizar las infraestructuras alemanas, cerca de 1 billón de euros en préstamos. Así lo ha decidido el Parlamento saliente en una sesión extraordinaria de legislatura, pues hasta dentro de una semana no se reunirá el nuevo salido de las urnas del 23 de febrero. Tras difíciles negociaciones, conservadores y socialdemócratas han conseguido que los verdes aprueben el proyecto. El líder de los conservadores y probable futuro canciller, Friedrich Merz, ha insistido en que está en juego la protección del orden liberal y ha asegurado que Alemania pone las bases para una futura defensa europea. Esta decisión puede ser el primer gran paso hacia una nueva comunidad europea de defensa que incluye también a países que no son miembros de la Unión, pero que están muy interesados, como Noruega y el Reino Unido, afirma Merz. La ultraderecha, la izquierda y los liberales han votado en contra y han intentado evitar la votación en el Parlamento con recursos ante el Constitucional hasta el último momento. Es relevante lo que está ocurriendo en Turquía, donde la policía ha detenido esta madrugada al alcalde de Estambul, que se ha convertido en el principal opositor del presidente Erdogan. El socialdemócrata Imamoglu se perfilaba como probable rival electoral de Erdogan en unas futuras presidenciales, esto a pesar de estar sometido a varias investigaciones judiciales, incluida una por presunta corrupción y vínculos terroristas por los acuerdos de su partido con el PKK kurdo. Y esto es un vídeo que se ha grabado él mismo minutos antes de su arresto. El alcalde prometía no rendirse ante la tiranía, decía, que gobierna su país. La detención se produce en todo caso a las puertas de ser nominado como candidato de los socialdemócratas turcos y apenas un día después de que la Universidad de Estambul invalidara su título académico, imprescindible para postularse a las presidenciales de 2028, aunque podrían adelantarse. Y en la agenda del día, la Audiencia de Madrid notifica hoy la sentencia del caso Mascarillas, en la que se conocerá si los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina son condenados o no por presunta estafa en la compraventa de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid en pandemia, por la que cobraron 6 millones de euros. Y el juez del caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz, va a interrogar hoy como investigada a Carmen Pano. Es la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz por indicación, dijo, del comisionista del caso Koldo, o sea, Víctor de Aldama. Es la primera vez que Pano está citada como investigada después de que compareciera como testigo en el caso Koldo, tanto en el Supremo, donde ratificó que había llevado esa subversión, esa cantidad a la sede del PSOE, como antes en la Audiencia Nacional. Y el Consejo General del Poder Judicial estudia hoy un informe muy crítico con la reforma de acceso a la carrera judicial que ha redactado el Gobierno. Dice ese informe que tiene dudas sobre la idoneidad de esa reforma, de algunas de las medidas que propone el texto. Pedro Jiménez. El Poder Judicial estudia el informe sobre la reforma del Gobierno sobre el acceso y el funcionamiento de la carrera judicial y dice que este anteproyecto de ley le genera dudas. El documento critica la obligación que impone a los preparadores de nuevos jueces, que suelen cobrar en efectivo, de solicitar la compatibilidad y figurar en un registro. Dice el órgano de gobierno de los jueces que esta actividad es una obligación de jueces y magistrados para compartir su conocimiento y que la mayoría de las veces obedece a fines altruistas y no se hace por ganar dinero.
Justicia valora positivamente el informe porque, subrayan, no critica ninguno de los aspectos nucleares de la reforma y eso que pone peros al sistema de acceso. Pide que el cambio de examen no entre en vigor hasta dentro de 4 años, sino en los 2 que prevé el anteproyecto, y alerta de que puede provocar la entrada de los jueces que no sean los que más saben de derecho. Todavía algo más. Una jueza federal de Estados Unidos ha suspendido la orden de Donald Trump que prohíbe a las personas trans que puedan servir en el ejército. Esta orden, que Trump firmó poco después de jurar el cargo, iba a entrar en vigor a finales de este mes. Esta magistrada, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden, ha justificado el bloqueo de esta orden amparándose en el principio de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que establece que todos los seres humanos son creados iguales y que, en todo caso, confirma, viene a ser un episodio más de la confrontación que hay ya entre la administración de Donald Trump al frente de la Casa Blanca con algunos de los jueces que representan el tercer poder en Estados Unidos. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana compartiremos nuestra mesa de análisis junto a Elisa de la Nuez, Gonzalo Velasco y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.